En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Este año iniciamos ofreciendo snacks y bebidas para tus celebraciones. Nuestros pasapalos venezolanos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram, @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. En la proximidad de las elecciones presidenciales de 1998, el doctor Luis Alberto Machado retó a un debate televisivo al entonces candidato Hugo Chávez Frías. Tildándolo de loco, no se presenta al debate y en su lugar envía al psiquiatra Edmundo Chirinos para que debata con él. Machado, en un acto de clarividencia total, revela al país las siniestras intenciones de Chávez de querer realizar mediante la constituyente los planes que tenía el 4 de febrero del 92, es decir, instaurar una dictadura en Venezuela. Hoy, a 24 años de ese debate, recordaremos al doctor Luis Alberto Machado, quien fue ministro para el desarrollo de la inteligencia en Venezuela. Otra de las mentes brillantes que fue ignorada por los venezolanos. Aquí nos demostrará cómo desde su genialidad contraatacaba los insultos proferidos por el criminal que mandó Chávez a abogar por su cordura. Bienvenidos a una nueva entrega de Pastillas de Memoria. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el bochinche. Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros recibes. Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de organismos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luis Herrera Campinana. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no me perdonan que haya sido 2 veces presidente por aclarar. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda solidaridad y la responsabilidad social. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Muy buenas noches, amigos benevidentes. Esta no es la silla caliente, es el debate caliente. Y nace, para que ustedes estén plenamente informados, cuando el doctor Machado, en una silla caliente, presenta la tesis de que la candidatura de Chávez no es constitucional, es decir, es inconstitucional. En pocas palabras y hablando en criollo, que según Machado, el candidato Hugo Chávez está al margen de la ley. Es entonces cuando el candidato Hugo Chávez llama en directo al programa, hace observaciones acerca del programa y entonces nosotros, concediéndole su derecho de réplica, le decimos que puede venir a exponer la tesis. Él dice que prefiere que venga el doctor Edmundo Chirinos con plenos poderes para representarlo y rebatir la tesis del doctor Luis Alberto Machado. Aquí están pues los dos que van a presentar cada uno de ellos la cara de la moneda. El retador es el doctor Luis Alberto Machado. Luis Alberto Machado tiene 66 años, casado, tiene 5 hijos y 13 nietos, es escritor, exsecretario de la Presidencia de la República en el primer gobierno del doctor Rafael Caldera, exministro de la Inteligencia y líder en unas 6 campañas electorales. Aquí está a mi izquierda el doctor Edmundo Chirinos, repito, con plenos poderes del candidato Hugo Chávez para representarlo. El doctor Edmundo Chirinos es ex candidato a la presidencia de la República. Nació en Churuguara, en el estado Falcón, es divorciado, con 2 hijos, es neuropsiquiatra, psicólogo clínico, como dije antes, candidato a la presidencia, ex rector de la Universidad Central de Venezuela, profesor e investigador. El retador Machado tiene un espacio prudencial, doctor Machado, recuerde la hora, para sintetizar su tesis, lo que va a permitir que comience el debate. Hable, doctor Machado. Yo afirmo que la Constitución Nacional no permite que Hugo Chávez sea candidato a presidencia y no permite que pueda ser electo
y afirmo que esa inscripción como candidato es nula y si es electo presidente, esa elección será nula y si se juramenta como presidente, esa juramentación será nula. Justamente porque el doctor Chirinos, el doctor Chávez, el señor Chávez, él va a jurar en el Congreso, juro cumplir esta Constitución y las leyes. Y en ese momento él es presidente. Pero de ahí se va a ir a Miraflores a ponerle fecha a un decreto que dice que ya tiene firmado, donde él va a poner en práctica y en acción un mecanismo para derogar la Constitución que está jurando, por un mecanismo distinto a aquel que la Constitución prevé. Entonces, ese juramento es falso. Él estaría haciendo un perjuro cuando él ha dicho de antemano que no va a respetar los modos y sistemas y métodos de esa Constitución. Es decir, que él proclama que va a ser presidente para violar la Constitución que va a jurar. Creo, Machado, que ya la tesis está expuesta. Solamente quisiera agregar que la Constitución no puede permitir que eso pase y que tiene previstos los mecanismos para que eso no pase ni ahora ni nunca. Muy bien. Doctor Chirino, tiene usted la palabra. Bueno, la verdad es que cuando Hugo Chávez me solicitó, me designó para enfrentar a mi amigo el doctor Machado, yo no sabía si lo estaba haciendo en función de psiquiatra o por la experiencia política que también tengo. Pienso como mucha gente... Perdón, doctor Chirino, ¿usted quiere decir que el doctor Machado está loco? Yo creo que sí hay unos contenidos delirantes que están en sus dos libros fundamentales, La Revolución de la Inteligencia y El Derecho a ser Inteligente. Pero perdón, doctor Chirino, recuerde que hemos venido aquí a discutir la tesis de Machado. Pero presentar al doctor Machado un poco con sus ideas que anteceden a esta confrontación que aspira con Chávez, me parece importante, porque además del político que tiene 15 años en el sistema que estamos cuestionando, Machado, Chávez y el grupo que está con él, la inmensa mayoría de los venezolanos, la verdad es que en los libros de Machado, y Machado debe recordar seguramente la primera vez que yo lo presenté en la Universidad Central de Venezuela, yo fui el decano que me tocó presentar su libro, frente a gente como, recuerdo a Juan Nuño, recuerdo la Cátedra Completa de la Inteligencia, y nos pareció el libro totalmente psicótico, un libro lleno de lugares comunes, lleno de ideas extrañas, y sobre todo repetitivo, un libro que no significaba ningún aporte. Perdón, doctor Chirino, no hemos venido aquí a hacer una crítica literaria freudiana sobre Machado. Ya voy a ensamblar esto con la observación. En este libro, afortunadamente para el doctor Machado, él termina diciendo que en el párrafo final del libro, Machado dice, la concepción propuesta en este libro es utópica y algún día también perderá todo valor y será dejada atrás por la marcha de la historia. Del mismo modo, en el texto que fue el motivo pues, del programa pasado, el doctor Machado se vuelve un litigante con todo un conjunto de citas de la Constitución de la República para concluir en su tesis de que habría que inhabilitar a Chávez por proponer una constituyente. Yo tendría si no que pensar... cambia la Constitución por los medios que la misma Constitución tendría establece. que inhabilitar también a Pedro Pablo Aguilar, quien en el Nacional del 6 de septiembre dice textualmente que el presidente puede convocar a la República a una constituyente. Por consiguiente, habría que estudiar cómo inhabilitamos, doctor Machado, también al presidente del Congreso Entonces Nacional. esa sería su pregunta al doctor Machado. ¿Cómo se inhabilita al presidente del Congreso? Incluso a la Bruna Caría, que es otro de los expertos en constituyentes, de los que están en la polémica, también lo dice, los venezolanos estamos pidiendo que en el caso del presidente demuestre que el astrólogo no tenía razón y que políticamente no está muerto y convoque a un referéndum, que es la proposición que Chávez hace. Chávez está planteando una convocatoria a un referéndum y desde el referéndum, en caso de ser afirmativo, y lo es ya en el 70% de los venezolanos que lo han expresado en las encuestas, pues naturalmente que sería perfectamente válido y en consecuencia la tesis de Machado pasa a ser uno de sus hermosos delirios. Yo prefiero al Machado poeta que al Machado político. Muy bien, doctor Chirino. Bueno, doctor Machado, usted tiene la oportunidad para responder cosas muy graves. Primero, ¿verdad? Según se desprende de la palabra del doctor Chirino, que es un paciente
Es decir, su problema es mental. Y segundo, que por qué usted no pide que inhabiliten a Pedro Pablo Aguilar, que es el presidente del Congreso. Usted tiene. También usted puede rechazar eso y decir, yo no vine a discutir aquí si yo estoy loco o no estoy loco. Vine a discutir de la Constitución. Usted puede hacerlo. Es que él no puede saberlo. Él no puede saberlo porque uno no se puede ver a sí mismo. Uno no se puede parar en la ventana para irse pasar por la calle. Él no sabe que está así. Pero usted, y me perdona, doctor Chirino, porque yo no soy médico. Ese es su trabajo. Pero usted en público no puede en público hacer diagnóstico de un enfermo mental. Está violando la ética. Me lo pidió su productora. ¿Cómo le pidió que le hicieran un diagnóstico? Yo no quería tocar ese punto, pero él insistió tanto que yo lo que quiero saber sobre la salud mental del doctor Machado. Entonces me emplazó a que diese un diagnóstico. Pues está bien, pero de todos modos usted sabe, ¿verdad? Claro, que de acuerdo con la ética no puede hacerlo. Pero está bien. Relativamente, yo he hecho contra Pérez, por ejemplo, diagnósticos muy severos contra el presidente Pérez, incluso en ejercicio. Sí, bueno, vamos a darle la palabra al doctor Machado. Ya usted sabe, doctor Machado. La productora de Llanes en ningún caso puede estar por encima de la ley de la República que le impide a usted hacer una cosa semejante. Porque además usted por televisión, usted da a entender que yo soy su paciente. No. Y yo en mi vida he ido a ver a ningún psiquiatra, ningún psicólogo, ni a usted como paciente. Se nota, doctor Machado. No, pero que usted dice el paciente, como paciente. Pero perdón, ¿por qué se nota? Porque me desacreditaría mucho. Tantos años escribiendo estas cosas. Se nota que no soy su paciente. Que no es mi paciente, estaría mucho mejor, por supuesto. Estaría. No, pero bueno, pero fíjese usted, pero es que no escribiría estas cosas ni verá. Perdón, doctor Chirino, con todo respeto, en el boxeo el referee gritaría break porque es un golpe debajo de la cintura. No, un golpe a mí no que me no es importa legal eso. totalmente lo que estamos él está diciendo de la acostumbrado a estas cosas. no, bueno, pero está muy bien. Entonces vamos a separarlo brevemente y vaya usted a hablar. Sí, mire, es que a mí jamás se me hubiera ocurrido ir a verlo usted, Chirinos. Y fíjese usted que en ese sentido, usted pareciera que fuera así psiquiatra de Hugo Chávez. ¿Por qué usted está siempre con él? Porque a las 12 de la noche en nuestro programa, él llama aquí y estaba usted a su lado. Y mucha gente dice que es psiquiatra de él. Pero yo le voy a hacer unas preguntas en relación con los problemas psiquiátricos que yo creo que tiene Chávez. Porque mire, usted puede decir de mí, yo lo autorizo, no es la productora de Chávez, de Llanes, la que puede autorizarlo a eso. Pero sí, yo sí lo autorizo a que usted pueda decir de mí los diagnósticos que usted quiera. E invito también a todos los psiquiatras del país que hagan lo mismo, que digan públicamente de mí lo que ellos quieran. Pero también los incito, yo incito a ustedes, a que digan de Chávez lo que ellos piensen de Chávez. Y usted también. Porque ¿qué diría usted de mí si yo, cuando fuera a invitar a una persona a mi casa, tuviera una silla al lado donde cena el Libertador? ¿Por qué usted dice eso? Porque Yo así, le iba a preguntar, ¿por qué usted asegura eso, doctor Machado? Pues mire, porque el doctor Pulido lo acaba de decir de manera total. ¿Pulido Mora? ¿Dónde? Pulido Mora lo afirma. Perdón, diga que afirma Pulido Mora. Pulido Es conveniente Mora, que presten mucha atención a esto porque estos aparentes detalles intrascendentes, íntimos, son los que pueden hacer que ustedes tengan una idea clara de lo que está ocurriendo. ¿Qué dice Iván Pulido Mora dice, y eso fue publicado en Z, y Pulido no lo ha desmentido, y aparece también en la revista Primicia, en este número último, y Pulido no lo ha desmentido. Es más, lo que hace Pulido hoy es decir que él no tiene nada que ver con el programa de Chávez, que no se lo asignen a él, porque es un programa que económicamente servirá de estudio elemental de economía a los alumnos de primer año de economía. ¿Pero qué dijo Pulido acerca de la silla? Dice que él fue a comer casa de Chávez y se sentó al lado derecho de él. Y entonces Chávez le dice, quítese de ahí, porque ese es el puesto de Bolívar. Entonces él creyó que eso era una broma y no se quitó. Entonces Chávez con toda energía dice, quítese de allí, porque ese es el puesto de Bolívar. Esto no es una mamadera de gallo. Yo no, creo, es una realidad que la afirma y le que tomó el pelo. No, Iván, que es mi amigo, no tiene sentido del humor. No, pero es que usted tampoco lo debe tener, Chirino, porque esto lo dice él aquí. Bueno, pero lean textualmente lo que dice y que aparezca en cámara lo que dice para ver si es verdad o no, porque es el candidato presidencial que va punteando según muchas encuestas. Puede ser presidente de la República. Y ese es el problema. Bueno, entonces, porque léanos fíjese usted, si a Hitler los psiquiatras hubieran hecho un examen de él y hubieran dicho así, bueno, puede ser presidente, resulta que Hitler disolvió no hubiera sido la Constitución. Nunca el canciller y nos hubiéramos evitado, chilinos, 40 millones de muertos. Bueno, pero lea para que pueda redondear su idea. Yo lo que quiero es evitar que nosotros tengamos muchos muertos. Bueno, lea lo que dice Iván Pulido porque para que usted pueda refutar. Chávez representa la violencia, representa la muerte en el pasado y no quiero que la represente para el futuro. Aquí se dice lo siguiente, Iván Pulido Mora asistió a una reunión con Chávez, pero llegó tarde,
ocupó una silla vacía y cuándo sería su sorpresa cuando el propio candidato le pidió que se parara del puesto, y eso hizo el economista. Cuando molesto inquirió la razón por la que se le hacía tal solicitud tan desconcertante, se hizo saber que esa era la silla del Libertador. El invitado se retiró, no sin antes mascullar que eso era una cosa de locos. Y Chávez es uno de los hombres más estables, más serenos, más Perdón, normales doctor que yo he Chirino. conocido. ¿Y por qué está usted al lado de él todo el tiempo? Perdón. Asesorando en cosas que no tienen nada que ver con la psiquiatría. Sí. Por ejemplo, acabamos de asistir a un congreso árabe ayer en Margarita, donde él quería conocer Perdón, el doctor Chirino. pensamiento islámico. Tenemos los mensajes comerciales, hay otra digamos, cosa. en corte, pero perdón, Machado, y perdón, doctor Chirino. Ya, Sí. cuando vengan después de los comerciales, entonces está planteado la respuesta. Tiene usted la ¿Cómo palabra no? para responder a eso. Porque el Complacido. hecho de que se diga que un candidato presidencial deje una silla vacía para que se siente Bolívar es bastante grave. No por la salud del candidato, sino por la salud del país. Ya venimos, Del ya venezolano. venimos, ya venimos. Antes de los comerciales, en el debate Machado, Chirinos, Chávez, se planteó un problema. No se planteó el problema de la Constitución, sino se planteó el problema central que, según Chirinos, el defensor de Chávez, el doctor Machado no está bien. Machado refuta contestando que quien no debe estar bien es el candidato porque, según Iván Pulido Mora, al lado de la silla de Chirinos, en una reunión que tenía, de Chirinos no de Chávez, una reunión que tenían con Iván Pulido Mora, no lo dejó sentar a su lado porque dijo que ahí se iba a sentar el libertador Simón Bolívar. Tiene la palabra para refutar eso el doctor Chirino. Bueno, el doctor Machado utiliza una anécdota contada por Iván Pulido Mora, pero la que yo puedo contar es vivencial. Cuando yo presenté este libro, que le advertí al doctor Machado que iba a ser objeto de muchas críticas y de una polémica inclemente por parte de gente de ese nivel de la Escuela de Psicología y de Filosofía de la Central, Machado me dijo, desde entonces que sospecho que hay una estructura muy paranoide, que este libro... Perdón, haga el favor de traducir lo que es paranoia, porque la gente muchas veces no sabe lo que es. Es un tipo de trastorno donde se conserva la personalidad, puede estar ahí sentado como él está, observenlo tranquilo, sereno, aparentemente estable, y por dentro hay todo un mundo de fantasías, de alucinaciones, incluso de percepciones desajustadas de la realidad. Un enfermo mental disfrazado. Eso lo lleva entonces a escribir estas cosas. Y cuando yo se lo advertí una hora antes de esa famosa presentación en la sala de la biblioteca, le dije, doctor Machado, usted va a ser objeto de un ataque muy violento. Él me dijo entonces, este libro no lo escribí yo. Yo estaba en mi casa en la playa y de pronto una fuerza interna profunda me movió, caminé 2 horas por la playa y cuando regresé me senté en la máquina de escribir, no había computadora entonces, y eso que salió es obra del Señor. Desde entonces tengo yo la profunda preocupación. Perdón, doctor Chirinos. Eso es falso, doctor Chirinos. No. Usted no puede afirmar eso es totalmente falso. Yo nunca he dicho eso. Un poco más, un poco menos. No, la señor. impresión que usted me dio fue que en ese Jamás momento... he pensado eso. Usted estaba... Usted sabe que está mintiendo, doctor Chirinos. Eso no es cierto. No, ¿cómo voy a mentir? Si precisamente por eso fue que cuando se creó el Ministerio de Desarrollo de la Inteligencia, nunca lo olvidaré, estaba yo con un colega suyo de ministerio, el canciller de Zambrano Velasco. Estoy en Mérida. Y cuando me entero que han nombrado a Machado ministro de Inteligencia y a Zambrano Velasco, que había sido decano conmigo, estamos en Mérida circunstancialmente, pero ni quien está presente, por cierto, en ese momento. Y me entero que el presidente Herrera lo ha nombrado ministro de Inteligencia. Yo, que no soy amigo de Herrera, le digo, pero ¿cómo lo va a hacer? Y me lo pusieron al teléfono. El presidente Herrera debe recordar eso. Y le dije, pero ¿cómo usted no es inteligencia? ¿Cómo ¿Le dijo usted eso al presidente Herrera? ¿Y por qué le dijo usted eso? Perdone, porque no es el objetivo del debate. Bueno, porque es como crear un ministerio de la música, un ministerio de la antropología, un ministerio de la sociología, un ministerio... La inteligencia es un capítulo de la psicología. Pero usted lo dijo refiriéndose a que estaba designado a Machado que era un enfermo, o lo dijo porque no estaba de acuerdo con la creación del... Por ambas cosas, porque no se justificaba que en el país se crease un ministerio de inteligencia que no tiene ni pie ni cabeza. Y la mejor demostración es que después de tantos años, tal como él lo anuncia en su libro, que es lo único que lo salva, que él tiene... Perdón, doctor Chirino, ¿no está tratando usted de desviar el debate hacia el ministerio Vuelvo con Chávez, entonces vuelvo con Chávez. Vuelva con Chávez. Pero yo volveré conmigo después, ¿eh? Claro. No puedo dejar esto así. No, él tiene derecho a refutar lo que usted ha dicho. Le ha dicho embustero y le ha dicho enfermo. Sí, bueno. Entonces, hable rápidamente para que vuelva él con la tesis de la Constitución. Lo que interesa es si Chávez está fuera de la ley o no está fuera de la ley. Y hasta ahora uno sostiene que el doctor Machado es enfermo y el doctor Machado sostiene que Chirino es un mentiroso. Entonces, bueno, hable, doctor Machado. Doctor Chirino. Yo no había terminado.
Lo que le iba a decir es que, no, pero esta parte, que es un hombre muy estable, muy sereno, muy tranquilo, muy sosegado, de una tolerancia extrema. Si algún hombre es normal, es Chávez. Y tolerante. Y tolerante. Bueno, está bien. Tolerante yo lo he visto en todos los niveles, en la plaza pública, en las academias, en los congresos, en situaciones verdaderamente tensas, y él tiene una serenidad, que de paso no es la suya, es mucho más emotiva. Fíjense que la suya es que la cámara lo enfoque, es una sonrisa que la extraña. cámara enfoque al doctor Machado. Es una sonrisa extraña, sí, un poco pero bueno, hierática. ¿por qué es extraña y usted insiste en diagnosticar a Machado violando la ética? No, pero yo le autorizo. No le venga a echar la culpa ahora, no al productor, sino al camarógrafo. Yo le autorizo que lo haga cuantas veces quiera, ella todo. Pero en todo el caso, colegio médico puede sancionarlo, doctor Chirinos. No creo. Bueno, no creo porque aquí en este país no hay orden. No, que me invitaron como psiquiatra, además de analista político. Claro, ¿verdad? Pero fíjense bien que a un presunto enfermo, usted lo está examinando públicamente. Él no lo va a negar, va a decir que es mentira, esto no lo toca para nada. Las personas como Machado no les afecta para nada la crítica ni el comentario, él está por encima de eso. Es decir, que de paso usted le dice con buenas palabras que es desvergonzado. Yo creo que Machado, haga el favor. Imperturbable. Bueno, es lo mismo. No vamos a caer ahora en el terreno de la semántica. Usted le está diciendo de todo a Machado. Pero usted me permite contestarlo ya. Mire, soy imperturbable, Chirinos, porque estoy seguro de mi verdad, absolutamente. Y quiero reafirmar que yo jamás le dije a usted que lo había escrito el señor. Usted se refiere a una anécdota que hay allí de una señora que estaba allí, pero esto es fruto de muchos años de esfuerzos, de estudios, y permítame usted el libro que tiene usted en la mano, el mío, ¿no? En este libro, Chirinos, uno de los psicólogos más importantes de la historia, y para muchos es más importante que el señor B.F. Skinner, a quien usted admira mucho. Entonces, el diagnóstico de Chirinos es que yo estoy loco. Pero uno de los psicólogos más grandes del mundo, ante los cuales Chirinos sería un pigmeo, simplemente ante la magnitud de su magnificencia psicológica, el señor B.F. Skinner dice de mí lo siguiente: no cabe duda de que el proyecto, el mío, en su totalidad será considerado como uno de los grandes experimentos sociales de este siglo. Eso que usted dice que no vale para nada. Y en la revista Newsweek, el vicepresidente de UNICEF, a página entera, dice lo siguiente: el ministro venezolano puede estar ofreciendo el regalo más importante de los países del sur al resto del mundo desde que los árabes crearon el cero y en la India inventaron el ajedrez. En la revista Lumière de París, y para cualquier parisino, cualquier francés, cualquier persona culta, para usted, si le pregunto a usted cuál es el francés más importante de la historia, para la historia de la humanidad, usted me contestará como hombre culto que ese es Renato Descartes. Y en París se dice lo siguiente: podríamos casi sostener aquí, refiriéndose a mis proyectos, esos que dicen que no valen para nada, podemos sostener que estamos asistiendo aquí, a nivel mundial, a una revolución aún más importante que la que desencadenó el método de Descartes en la Europa del siglo XVII. Y eso ha dicho de mí, Chirinos. Usted debe tener orgullo venezolano de que alguien que nació, que es compatriota suya, se diga esto. Esto es lo que usted tiene que tener orgullo. Y luego el ministro de Educación de la República Popular China, donde las clases mías que se fueron allá a enseñarles a los chinos, que usted descalifica de tal manera, la están aprendiendo hoy, Chirinos, 250 millones de chinos. Perdóname, ya voy a terminar. No, déjelo. Y el ministro de Educación de China. Hay un problema. La gente quiere saber si Chávez está al margen de la ley o no. Sí. Y usted, con una gran habilidad que es lícita, ha desviado el debate a discutir. Pero para beneficio no mío. Lo critica. Claro, me parece encantador. Bueno, para beneficio de él, pero no sabemos si Chávez está fuera de la ley o no. Pero ya vamos con Chávez. Pero yo quiero que la gente sepa que está fuera de la razón. Sí, es lo que piensa. Entonces, si esto fuera un boxeo de verdad, Brecht grita el refre y lo manda usted a su esquina. No, yo no quiero que lo mande a la esquina. Yo quiero que me permita. Yo creo que permite, luego vamos a la Constitución. No, pero vamos a ir también a que yo creo, y tengo razones, además de lo del señor Pulido Mora, tengo otras razones para creer que los psiquiatras deben analizar realmente, y los psicólogos tienen la obligación, y usted también, de analizar el caso de Chávez y determinar... Pero ¿cuál es el caso de Chávez? ¿El caso de Chávez que está al margen de la ley o cuál? No, el caso psiquiátrico de Chávez. ¿A usted acusa entonces al candidato Chávez que también tiene problemas? Sí. Pero perdón un momentico, el doctor es psiquiatra. ¿Y usted qué piensa de lo que está diciendo Machado? Es uno de los hombres más normales que yo he conocido. Sí, pero yo quiero que todos los psiquiatras del país se pronuncien a ver, porque un hombre que hace eso que dije,
Pero perdóname, Yanis, yo voy a terminar con esto. Machado, pero usted va a desviar el debate hacia la inteligencia. No quiere saber la inteligencia. Y perdónenme, no estoy imitando al jefe general de la República Española, que dijo muera la inteligencia, porque le veo a los dos chinos y yo también estoy loco. No, lo que quiero es que el debate no se desvíe. Pero ya vamos otra vez, Yanis. Que él siga hablando de lo que es él, para que la gente perciba. Porque ya yo hubiera leído, si tú me hubieras interrumpido, Yanis, ya hubiéramos leído lo que quiero leer. El ministro de Educación de la República Popular China dice: China Popular apoyará la candidatura del ministro Machado al Premio Nobel de la Paz. Y mi idea está tomando cada vez más fuerza en el mundo, chirinos, de una manera total, porque lo que yo quiero es poner la ciencia en manos del pueblo. Pero es que usted, chirinos, en la presentación de un libro de Beatriz Barrica en el Ateneo, usted después que contó todo lo que nos ha pasado en la universidad y todas las veces que hemos discutido, muchas veces. Entonces. No, usted después, cuando era usted rector, usted dijo que usted se ha dado cuenta de que mi idea es una de las ideas más brillantes de todos los siglos y que la apoyaba entonces, que usted la apoyaba. Y usted lo dijo en público, hay muchas personas que estaban allí, eso fue en Ateneo, que usted contó su historia, contó lo que pasó en la universidad. ¿Por qué dijo eso si no lo pensaba? Porque por lo mismo que ahora yo le puedo decir, doctor Machado, yo creo que usted es un genio, usted es un candidato al premio Nobel, me parece que no es el portugués, escritor, ni los tres estadounidenses que nos acaban de recibir el premio, es usted quien tiene que recibirlo. Ponerse a discutir con usted si usted está normal o no normal, si sus textos son adecuados o no, me parece impropio. Yo todos los días tengo frente a mí gente como usted y tengo que ponerme del lado de usted y decir que usted está muy bien, que usted no tiene nada y meterme dentro de su delirio y ver de qué manera podemos entendernos. Pero viva doctor Chirino, pero usted sigue violando la ética viva médica. Mis delirios, chirinos. Es que es un acto médico en parte. Ojalá usted fuera tan delirante como yo, en el mismo sentido que pero el doctor Machado está aceptando eso. Porque ahora yo le voy a decir, yo le voy a decir, porque no importa. Pero yo quiero saber, perdón, doctor Chirino. Es dañino esta vez. Así como yo digo que es un delirio hermoso esto, que no hace daño. Sí, pero perdón, doctor Chirino. Es un delirio bueno. El delirio que usted tiene contra Chávez, que es muy persecutorio, que es muy dañino, que es muy violento, le hace mucho daño a una población que en el 70% está creyendo en Chávez. Bueno, pero yo quiero demostrar entonces porque perdón, lo digo. Un segundo. Exacto. Yo le pido a usted, por favor, porque si no va a caer usted en el mismo plano, ¿verdad? De Machado. La gente va a decir también que usted tiene problemas psiquiátricos. No, vamos a hablar serio. Entonces, fíjese esto que yo no he caído en ese problema, Yanis. Él dice eso. Él dice eso, claro. Pero si yo que la gente cree que estamos en un diálogo de sordos. Entonces, yo le quiero decir, usted dijo que usted venía como médico y como analista político. Es correcto, ¿no? Él dijo eso, que venía como médico y analista político. Y yo le pregunto esto, ¿qué cree usted que es lo más importante para el país? Que usted actúe aquí como médico, violando a mi juicio la ética médica, y me perdona, porque usted no tiene por qué ponerse en público y examinar a nadie, o que enfoque el caso concreto de Chávez, y que está al margen de la Constitución. Y esto que Machado ha dicho, que Chávez no está en sus cabales por lo de la silla de Bolívar. No solamente por eso, digo más. Un señor que dice y se desdice. Él dijo que iba a estripar a los adecos, los copellanos, a todo el mundo, que iba a erradicar de la faz de la tierra. Y entonces lo dijo así totalmente. Después dice que él no dijo eso. Después vuelve a decir ayer en un programa con Carlos Croes que sí lo dijo. Entonces, esos cambios son que o es el mentiroso más grande que ha tenido la política venezolana, que lo dice así con toda tranquilidad. Vamos a esperar que redondee su idea, Machado. Sí, usted haga que no me interrumpe, pues yo lo oigo. Bueno, sí, se lo estoy diciendo, que no lo interrumpa. ¿Sí? Bueno, entonces, o resulta que él está mintiendo de manera más total y más absoluta, que dice y se desdice, porque una cosa parece que enfermiza, o es que a lo mejor lo cree de verdad, que él lo dijo y que no lo dijo. Cuando él, por ejemplo, dice que él piensa que el siglo XX es un siglo perdido para la historia, ¿no es eso evadir la realidad de una manera total? ¿Eso qué es, doctor Chirino? Y una persona... Perdón, vienen los comerciales. Vienen los comerciales. Queda usted en el uso de la palabra para que termine de redondear su idea. Usted no se opone. Entonces, bueno, ha planteado Machado ahora, a mi juicio, cayendo en la misma trampa que tendida por el doctor Chirino, ha planteado ahora el caso psiquiátrico de Chávez. Entonces corre el riesgo de convertirse en una discusión psiquiátrica. Está loco Chávez, está loco Machado. Pero bueno, un momentico, vamos a esperar después de los comerciales para continuar. Continúa el debate Chirino-Machado, Machado-Chirino. El punto central es, ¿está el candidato Hugo Chávez al margen de la Constitución? Pero por estos incidentes que tienen estos programas periodísticos hemos caído en la psiquiatría. Está loco Chávez, porque según Machado, Iván Pulido Mora dijo que Chávez tenía al lado una silla vacía y decía que ahí se sentaba el Libertador.
creo que quedaba en el uso de la palabra usted, Machado. Entonces redondee para que usted pueda responder. Mire, y no es solo para Pulido, es una cosa que se ha dicho muchas veces por muchas personas más. Es una cosa, un rumor que corre en Venezuela desde hace tiempo. Pero fundamentalmente es ese decir y desdecirse, pero además es el conjunto de las cosas, es el hecho de esa violencia tan total. Yo tengo aquí una grabación de la voz de Chávez hablando de lo que va a hacer con los adecos, con los copellanos, con todo lo demás, cómo los va a erradicar de la faz de la tierra. Entonces Chirinos dice que mi actitud así serena, eso es una locura, es un delirio, pero considera que esto es normal. Para que el público juzgue si esto es normal o no, yo quiero poner esto y le quiero pedir permiso a usted, como moderador de este programa, si puedo hacerlo o no. Y en todo caso, si me permite hacerlo, aquí no hay nada trucado ni nada, es la voz misma de Chávez que el doctor Chirinos tiene que querer que se escuche. Entonces, yo lo tengo aquí, le pido permiso a usted para hacerlo, pero entonces, si es el caso, yo diría que en el próximo negro, pues esto habrá que instalar alguna cosa aquí para que esto se pueda oír. Recuerde, doctor Machado, usted no es técnico, le preguntaremos a los técnicos y le preguntaremos también al doctor Chirino. ¿Usted tiene algún problema en esto? No, yo no tengo ningún problema. Bueno, hay que decirle a los benevidentes. En absoluto. Bueno, hay que decirle, ¿verdad?, a los benevidentes que esta cosa que Machado ha traído aquí nos tardará quizás 10 o 15 minutos. Entonces, no, continuamos. Si es tanto, sí. No, pero perdón. Continuamos, claro. ¿verdad? Es decir, vamos a continuar el programa. Esto dura ni un minuto. No, yo sé, pero digo la instalación. Sí, pero que digo, que el próximo negro. Porque usted no ha caído con esto como un paracaidista. Eso se lo digo con todo respeto. Pues Tienen que tender enchufe. Ahora bien, los técnicos creen que es posible ubicarle un micrófono a esto. Por ahí me dicen que sí. Bueno, entonces cuando eso esté listo, ustedes me avisan y continuamos el debate. En el próximo negro. No, bueno, no precise, yo dirá. momento lo que yo quiero señalar, que me parece muy importante, si hay violencia en Chávez, y si ese es un argumento que utiliza el doctor Machado para calificarlo como un enfermo mental, tendríamos que descalificar a todo lo que es la Dirección Nacional de Acción Democrática y de COPEI, que son las que están auspiciando en este país la violencia, y no una violencia de un año, sino de 40 años, 15 de los cuales le corresponden a mi querido contrincante. Y fíjese que... No, los 40, Chirinos, los 40, los asumo todos. Exacto, pero quiero decirle... Perdón, ¿usted asume la responsabilidad de 40 años de democracia? Sí. Usted asume la responsabilidad del 80% de los seres humanos en este país que no se alimentan, que no van a la escuela, que no son capaces de tener una vivienda, que están sufriendo, que están en este momento desesperados, que sí están violentos. ¿Usted asume esa responsabilidad, doctor Machado? Es que justamente para que eso no pase más nunca, ni en Venezuela ni en el mundo, es para lo cual fui ministro, para la ciencia a todos los seres humanos, para acabar con la violencia, para acabar con la pobreza. ¿Acabó con ella? No, inició un programa que terminará por acabar con la pobreza y con todas las cosas malas de la sociedad. ¿Por qué razón, desarrollando al ser humano? ¿Por qué razón, doctor Machado, en el Nacional de hoy, 3 compañeros suyos, muy calificados, Bruber Carías, Álvarez Paz y Pedro Níquel, nuestros ¿Puede amigos, mostrar el recorte de la cámara, doctor Chirino? están conjuntamente con Escarrá, del Pueblo Patriótico, defendiendo la posibilidad de un consenso para que la Asamblea Constituyente tenga lugar, con las diferencias jurídicas que pudieran ser el motivo de todo un debate, y de hecho lo han sido durante varias semanas. Pero porque usted, en vez de ponerse de parte de Chávez, con ellos, estamos hablando de Álvarez Paz, estamos hablando de Pedro Níquel, estamos hablando de la brujería, no tiene nada que ver con el Pueblo Patriótico. Ellos están tratando de llegar a un consenso, porque la Constituyente no es sino para utilizar lo que Michel Debré hizo cuando la Quinta República Francesa, una posibilidad de rehacer la democracia, de reconstruir a el país y de relegitimar, hacer legitimar el poder, que es lo que hasta este momento es francamente ilegítimo. Entonces, el problema no es de legalidad. Perdón, el poder dice usted que es ilegítimo. Es ilegítimo. ¿Por qué es ilegítimo? Porque tiene una inmensa masa de la población sufriendo, padeciendo, y el artículo 4 de la Constitución, y esto es lo que niega todo su planteamiento, le da a un poder público, en este caso el presidente, la potestad para convocar a un referéndum cuando sienta que existe una situación tan terriblemente, tan insólita, sin precedentes en los 40 años anteriores. Entonces, a lo que yo voy es, ¿por qué usted no aprovecha de pasarse por la gente buena, sana, bien intencionada? ¿Permite que responda Machado? Más bien ataca al hombre que está aglutinando en este momento la inmensa mayoría de los venezolanos que quieren una constituyente, y lo han dicho en las encuestas. Entonces, si vamos al punto original, dejando de lado la locura suya, o lo que usted presume que tiene
mi amigo Hugo Chávez, ¿por qué no responde eso? ¿Por qué no aprovecha unirse al 70% de los venezolanos que están clamando por una constituyente y que están detrás de Chávez, en vez de enfrentarlo en un claro delirio persecutorio? Yo no ¿Me creo permite, que doctor Chirino, para que él responda? Debo decir que no viola la ética profesional porque él no es mi paciente. Y yo fui invitado acá, evidentemente, como psiquiatra, porque él tiene desviaciones como estas. Porque Niken, Gruber y Álvarez Paz, que son seres humanos normales. Usted es invitado porque el comandante Chávez lo nombró su representante. Por eso. Pero es bien importante que mientras esta gente está realmente tratando de llegar a un consenso con Chávez y con el pueblo patriótico para mejorar el país, usted que siempre ha sido un hombre bondadoso, y lo reconozco, un hombre generoso, y lo reconozco, un hombre del lado del bien, y lo reconozco, del lado del Señor, y lo reconozco, Perdón, viene Chirino, aquí a estar del lado del diablo. Le permitimos al doctor Machado que responda la pregunta y usted continúa. Claro, como no, con mucho gusto. Sí, porque da la impresión de que usted está tratando de abusar de la moderación, valga la redundancia, del moderador. Ahora una pregunta que le voy a hacer antes de darle la palabra a Machado. Esta estrategia que usted está siguiendo aquí, ¿se la ordenó el candidato Hugo Chávez o usted tenía libertad para hacerla? Porque Chávez dijo que usted tenía libertad para todo. Yo no recibo órdenes de nadie, excepto de mi propia conciencia. Está bien, muy bien, está bien. Yanes, Tiene la palabra, doctor Machado. Yo quiero un punto previo en relación con usted, Yanes. Yo quisiera que usted tomara un reloj y me diera a mí el mismo tiempo de palabra que a Chirinos. Porque y usted no tiene por qué pedirle permiso a Chirinos si me permite a mí contestar o no. Yo lo tengo porque usted me invitó a mí para contestarle. No, porque es que Chirino estaba redondeando una idea. Yo quería que Chirino explicara y que usted explicara también. Pero entonces permítame redondear la mía. Entonces. Bueno, ¿cómo no? Tiene permiso para redondear la suya. Es válida la observación. Entonces, adelante, maestro. El problema está, Chirinos, en que yo no aspiro a ser presidente. Si yo soy loco o no soy loco, eso no importa. Pero Chávez aspira a ser presidente y tiene muchas posibilidades de serlo. Entonces el problema de la locura no de Chávez es un problema nacional de una trascendencia inmensa. Repito, si los psiquiatras hubieran tomado en cuenta a Hitler, nos hubiéramos ahorrado 40 millones de muertos en el mundo. Vamos a evitar unos muertos en Venezuela, evitando que Chávez llegue a la presidencia en el estado psicológico en que está. Pero como esto no es un problema psiquiátrico, sino vamos ahora al tema de la ¿Usted está de acuerdo con el planteamiento que hemos hecho? Por supuesto. Pero mire, en primer lugar, el planteamiento que hace Gruber Carías y Niken es muy distinto al que hace Chávez. Chávez dice, ¿y cuál es la razón? Porque él dice, no, yo no voy a permitir que se haga una modificación en la Constitución que permita a la constituyente. Porque la Constitución dice clarísimamente que no hay manera posible de transformar la Constitución sino por los medios que la misma Constitución establece. Y dentro de esos medios no está la constituyente. Entonces había que reformar la Constitución para que la Constitución permitiera una constituyente. Ese es el punto uno en este asunto de la constituyente. Y Chávez dice que él no lo va a hacer así, que él lo va a hacer directamente por un referéndum, porque si de reformar la constituyente se trata, la Constitución, aquí están los medios para hacerlo. Y si se quiere una constituyente, que la Constitución se modifique. Pero ¿por qué ustedes no permiten eso? ¿Cuál es la razón? Porque resulta que si ya el señor Chávez gana las elecciones, él va a tener la mayoría del país con él. Para el mes de enero, el 90% del país va a estar con él, porque eso ha pasado siempre en todas las elecciones, que se hace una encuesta, ¿por quién vota usted? Por ejemplo, en el 94 se preguntó a la gente, ¿por quién vota usted? Caldera había ganado por el 30% y resulta que el 85% dijo que había votado por Caldera. Eso pasa en todos los países del mundo, que pasa a ser el muchacho de la película, el candidato triunfador, el que ha triunfado, y todo el mundo está con él. Entonces, aprovechando esa circunstancia, el señor Chávez quiere convocar a un constituyente inmediatamente para que antes de que entre en impopularidad, porque no va a tener los medios para cumplir con todo lo que le ofreció, antes de eso, él va a tener una constituyente donde el 90% van a ser personas de él, que van entonces a hacer lo que quiera él, y le van a dar todos los poderes que él quiere porque él lo ha dicho. Esto es tan grave que cuando se publican los decretos que tenía previsto Chávez si ganaba y daba el golpe de Estado con éxito el 4 de febrero, unos decretos espantosos, se acaba con la Corte Suprema de Justicia, con todos los funcionarios, con todos los gobernadores, todo eso pasa a formar parte de la decisión del presidente. Y además se establece un comité de salud pública, igual que el de la Revolución Francesa. Era la cosa más sanguinaria, más espantosa, lo que estaba previsto para el 4 de febrero. Cuando le preguntan a Chávez, ¿esos decretos son ciertos? Él dice, sí, son ciertos. Y esto debe ser objeto de estudio. Y aquí tengo los recortes que lo atestiguan así. Eso es cierto, eso es así, y la juventud debe estudiarlos.
Pero ahora la cosa es distinta, porque eso antes iba a ser decreto de un triunfador, de una persona que era yo cualquiera, un dictador, que tenía poderes omnímodos por el golpe de Estado que iba a triunfar. Ahora no, ahora es la democracia, porque el pueblo es el que va a través de la constituyente a legislar lo mismo, pero ahora es la constituyente que lo hace. Usted dice que a través del voto Chávez quiere conducir al país a una dictadura, es lo que usted quiere. De una manera total, absoluta. Es decir, lo mismo que él pretendió entonces, un momentico, por favor. Lo mismo que él pretendió entonces por la fuerza, ahora lo pretende con la fuerza de la Constitución. Ahora le pido permiso a usted para darle la palabra al doctor Chirino, pero después de los mensajes comerciales, porque viene el mensaje comercial. Tiene la palabra él después. Désela y no me pida permiso a mí, ya. No, pero le pido permiso ahí porque usted criticó que yo le había pedido permiso a Chirino. Son las normas de la urbanidad de Carreño. Ahora ya la gente no las conoce de otra cosa. Usted nivele y me da a mí al mismo tiempo que a él. No, si está al mismo tiempo, va bien. Bueno, ya regresamos. Muchas gracias.